Hola, Dios le bendiga, le saluda a su amigo el pastor Marcelo Parrelia y hoy estoy con un convidado especial, quien es nuestro amigo amado, el evangelista Héctor Rivero y profesor de la palabra. Querido amigo, amiga, él estudió conmigo en el seminario y él está aquí con ustedes para traerle una palabra de bendición. ¿Usted lo cree? Entonces no se vaya y va compartiendo con amigos, con familiares, porque Dios te va a hablar en este día. Hola Héctor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, pastor y capellán ahora, Marcelito Parrela. ¿Cuándo estaremos juntos allá en Brasil? Así que Pronto estaremos juntos, aleluya. y yo soy de descendencia portuguesa y no sé brasilero, pero no importa, ya Dios nos va a poner el traductor para predicar allá. Yo te Sí, traduzco, quédate tranquilo. ¿Cómo está ahora você, querido no me hable. amigo? Deus abençoe sua vida, aleluya. Bueno, se acerca la Pascua, se acerca lo que el mundo, digamos, todo lo que es la cristiandad, entre comillas, celebra Pascua. Y también tenemos el pueblo hebreo que también celebra la Pascua. Entonces, que sería interesante leer algo de eso. ¿Qué diferencia hay entre ambas Pascuas y qué es la Pascua? Porque la gente a veces no sabe, se cree que son huevitos de Pascua, de chocolate, masita para comer. Bueno, pero antes de eso quiero compartir algo sobre la bendición que es ser un hijo de Dios. En Romanos capítulo 5, verso 17, vamos a leer dos pasajes que son la teología del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo fue un rabino que fue criado a los pies de Gamaliel, estudioso de la escritura, la sabía de memoria, y a ese Dios lo levantó el camino a Damasco y le destruyó toda su religión. Y le dijo, ¿a quién persigues tú? Y Señor, ¿quién eres tú? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de ese momento que Saulo se encontró con el Señor Jesucristo, su vida cambió. Y yo quiero que a través de este video muchos puedan tomar estos momentos de recogimiento que toma el mundo para darse cuenta de qué es este momento espectacular que estamos viviendo. ¿Por qué está la Pascua? La Pascua significa pasar del otro lado. La Pascua hebrea fue justamente salir de Egipto, salir de esa servidumbre de 430 años que ya estaba profetizada en Génesis capítulo 15 a Abraham por Dios. Abraham tuvo tres tipos de fe. Primero la fe de justificó, que lo justificó que fue cuando salió de Ur y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te voy al pueblo, a la ciudad donde te voy a mandar, y de ti vas a ser una gran bendición para todo el mundo. Él creyó en justicia, dice, la justicia le fue tomada. Después Dios le dice que de su simiente iban a ser el Salvador. ¿Cómo el Salvador? Sí, porque Jesús dijo, Abraham escribió de mí. ¿Y cómo va a escribir de él? Decían los judíos. Claro, porque la promesa de la simiente de Abraham, de su esposa Sara, era Cristo. Y también lo creyó. Y también creyó que de él iba a salir un gran pueblo. Ese pueblo que hoy tiene este libro. Y que nosotros también somos hijos de Abraham por la fe en ese Mesías, que él creyó. Por eso, el apóstol Pablo, que era Saulo, él conocía las Escrituras. Y ahora, Dios le reveló a través de su Espíritu Santo estas grandes verdades. Por eso, en Romanos capítulo 5, pero vamos a ver el 4, 4, 5, Romanos capítulo 4, verso 5, dice el apóstol, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es lo que Abraham hizo en el primer momento que Dios le pidió que salga de su parentela. Y Dios nos pide ahora que salgamos del mundo, que salgamos de nuestra gente que nos rodea, que no le cree a Él, y que le creamos en esta Pascua, que le tomemos a Él como aquel que puede justificarlo de todo pecado. Por eso dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 13, porque no por la ley
no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Ven? Acá Pablo empieza a nombrar a Abraham. Dice, no, Abraham no fue justificado por la ley, porque la ley no había estado, no estaba todavía cuando Dios le hace la promesa a Abraham, sino que él fue heredero del mundo por la justicia de haber creído por la fe. Por eso dice algo muy importante, ¿no? En el versículo, vamos a leer ahora el 5, capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará mucho más reinará en vida por uno solo, y dice Jesucristo. Sabemos que la muerte entró por un hombre, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Por eso dicen que cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios y lo busquemos a Adán, lo vamos a querer retar a Abraham. Está escondido. No, mentira. Dios nos ama a todos. Pero a veces nos dicen, ¿no? ¿Y por qué? Por la culpa de Adán tengo que pagarla yo. Y porque en Adán estábamos todos nosotros. Como Adán cayó, también habíamos caído yo, tú, cualquiera. Porque Dios sabía que el hombre podía caer. Porque Dios tenía que manifestar su amor a través del error del ser humano. Que fue creado poco menor que los ángeles del ser humano, mucho menor. Pero Dios, a través del ser humano, demostró al universo, a la creación angelical y a la tierra y a la creación que Dios nos amó en Cristo Jesús. Por eso dice, por un hombre reinó la muerte, por Adán. Y dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Abundante gracia, dice. Mucho más reinarán en vida los que estén en Cristo Jesús. No hay pecado que se resista. El pecado fue puesto a través de la ley para que nosotros nos demos cuenta que nuestros merecimientos son impotentes de llegar a conocer a Dios. Nosotros no podemos llegar a Dios por nuestras obras, son pecadoras. Somos pecadores ya por herencia. El virus que está en nosotros desde Adán pasó a todos los hombres por cuanto todos morimos. Porque morimos porque tenemos pecado. Por eso dice que Dios mandó a Jesucristo para que a través de su muerte en la cruz, lo que el mundo celebra, entre comillas, saben que el Señor murió y te dicen todos, sí, murió por mis pecados, pero no lo hacen efectivo porque no lo creen. Como el pueblo hebreo cuando salió de Egipto y tenía que ir a la tierra prometida, salieron por la gracia de Dios, Dios los bendecía hasta que Dios le dio la ley, pero no entendían. Así mucha gente ahora le estamos hablando y diciendo que Cristo murió por sus pecados, que Cristo derramó su sangre para que ellos tengan vida eterna, pero no quieren creer. Por eso, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo y se da cuenta de la condición que tiene ante Dios, lo primero que va a reconocer es el amor de Dios. Y a través de ese amor de Dios se va a dar cuenta que Él es un pecador y que lo necesita. Y que por sus obras no puede llegar a Dios, porque todos los días cometen pecado. Por eso dice que Dios mandó a Jesucristo para que recibamos abundante gracia y que dice después el don de la justicia. ¿Qué significa el don de la justicia? Que Cristo en la cruz cargó todos nuestros pecados y transfirió los pecados nuestros, Dios, al cuerpo de su Hijo. Por eso el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Dios el Padre quitó la mirada de Jesús, porque ahí estaba el pecado nuestro en el cuerpo de su Hijo. Y Dios, como les dijo a aquel pueblo hebreo cuando salieron de Egipto, y ellos pensaban que por sus buenas obras iban a ser merecedores de la bendición de Dios, Dios les mandó la ley para que se den cuenta que eran pecadores. Entonces, cuando ellos quisieron acercarse a Dios, no podían. Bueno, ahora ya que quieren hacer su justicia propia, que no se acerquen al monte, al Sinaí, porque van a morir. El que se acerca a un perro que se acerque va a ser destruido por mi santidad. Por eso Dios dice que en aquel momento, eso está en Éxodo 32, en aquel primera Pascua murieron 3.000 israelitas que no tuvieron en cuenta eso y quisieron acercarse a Dios y Dios los destruyó porque Dios es santo. Pero ahora tenemos a través de esa muerte de Jesucristo
una abundante gracia y un regalo de Dios que Él nos transfiere su justicia. ¿Qué significa que nos transfiere su justicia? Que ahora nos podemos allegar a Dios. Que ahora le podemos decir a Dios Padre por el Señor Jesucristo. Porque Él dice que murió para que nosotros también seamos hijos de Dios, es decir, hermanos de Él. Y tenemos un mismo Padre. El mismo Padre de Jesús lo tenemos nosotros ahora, a través de la obra expiatoria del Señor Jesús. Por eso dice este pasaje que abundó la gracia en abundancia y el don de justicia. Y un pasaje más, Marcelo, y después te dejo a vos, de 2 Corintios, capítulo 3. Es lo que nosotros estamos haciendo con Unicristo. Es lo que nosotros queremos transferir a las personas en esta Pascua. Hemos hablado de 2 Pascuas. La Pascua hebrea, que significaba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, trasladándose a la tierra que Dios le iba a poner, que Dios les iba a preparar. Pero para que lleguen a esa tierra tenían que creer por fe. Salieron por fe, pero después terminaron por sus obras y Dios puso la ley. Al ponerle la ley, ellos empezaron a morir. Y la ley les dijo que todos son pecadores. Por eso era un faro para que miremos a Cristo. Ya Abraham sabía de Cristo, porque él dijo, de tu simiente saldrá, de tu simiente saldrá. Es decir, él creyó que Cristo iba a venir. Dios le reveló. Por eso dice, de mí habló él, dijo Jesús por Abraham. Y acá vemos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Podemos leer el versículo 5, 2 Corintios 3, 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Qué espectacular el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un erudito, se sabía toda la Biblia. Hemos dicho que estudió a los pies de Gamaliel, pero él cuando recibe a Cristo se da cuenta que nada de eso le servía, que tenía que nacer de nuevo, que tenía que tener un encuentro con Jesús, que cuando tuvo el encuentro con Jesús se dio cuenta que todo lo que él tenía no servía para nada, que era figura de lo que iba a venir. Por eso Dios le dijo a Pablo, a partir de hoy te voy a poner para que seas ministro y testigo mío a través de muchas naciones. Y le reveló el Evangelio de la Gracia. Al apóstol Pablo le reveló el Evangelio de la Gracia. Por eso dice él acá y reconoce que él no tenía méritos propios para acercarse a Dios, ni ser competente con Dios mismo, porque él sabía que tenía pecado, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nosotros podemos ser salvos ahora porque Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte de la cruz. Por eso ahora Dios nos imputa la justicia de su Hijo a nosotros. Y dice el verso 6, que nos hizo a sí mismo, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de ¿qué? De un nuevo pacto. Yo soy ministro de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué significa la letra mata y el espíritu vivifica? Que el ministerio de la ley trajo muerte. Fíjense, en el primer Pascua murieron 3.000 personas que se quisieron acercar a Dios. Se querían acercar a Dios y la ley los mataba. ¿Por qué? Porque la ley era santa. La ley es santa. Nosotros somos pecadores, no podemos llegarnos a Dios por la ley. Por eso tenemos que acercarnos a Dios por la gracia de Jesús. Él es el que nos transmite la justicia de Él para que nosotros, Espera que se corta. La ley, porque Jesús cumplió, y así mismo dice, Se corta, él nos transmitió la 7, justicia, agarrá de ahí de vuelta. Jesús nos transmitió su justicia. Por eso ahora nosotros podemos llegar a Dios. Israel quiso llegarse a Dios a través de su justicia. Cuando Dios le da su ley, murieron. Porque nadie se puede acercar a Dios con este pecado. Entonces por eso Dios tuvo que mandar a Jesucristo en la cruz a morir por nuestros pecados y a darnos su justicia. Y ahora nosotros con la justicia de Cristo en nosotros podemos acercarnos a Dios. Por eso dice el verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cuánto no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Nosotros tenemos un ministerio nuevo, el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, el ministerio de condenación
¿Vos sabés que el misterio de condenación se sigue predicando en los púlpitos? ¿Cuándo ministramos el misterio de condenación? Cuando hablamos de que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, que Dios no nos va a bendecir. Porque El tiene tema otro... de las obras, ¿no? Que para llegar Claro. a Dios tenés que hacer tal o cual cosa y no tenemos que hacer nada, porque Él lo hizo todo por nosotros. Ese es el ministerio de condenación. Y se sigue predicando. Y si ese ministerio anteriormente fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Nosotros tenemos un ministerio de justificación. Somos ministros de un nuevo pacto. Por eso quería comentar esto, pastor, y si usted quiere agregar algo. Sí, mirá, para redondear el mensaje, ¿no? Que vos estás hablando de la justificación. La justificación es por medio de la fe, no de las obras. Entonces, yo antes, ¿no? Tenía una obra social y me sentía tan justificado. Cada vez que llenaba un camión con muebles, con ropa, con alimentos, me sentía una buena persona. Pero eso es humanamente. A Dios no le hace una diferencia. Él nos mira a través de la fe. Mirá, quería compartir contigo Romanos, el libro de Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, el título dice, la justificación es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley era las obras que vos tenías que hacer y no las podías cumplir nunca, entonces venía el castigo de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Los profetas ya venían guardando la ley, pero también venían predicando que iba a venir la justicia de Dios, iba a venir el Cordero. Isaías predicaba que iba a venir el Cordero y que iba a morir y que iba a ser golpeado y iba a llevar nuestros pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Tantas profecías lindas, ¿no? Entonces, acá está escrito, por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para Dios no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Adán, todos pecaron. Entonces hay un solo juicio. El pecado tiene que morir. ¿Cómo voy a morir? A través del bautismo de las aguas de Juan el Bautista. Yo muero espiritualmente y resucito en una nueva vida, justificado por la sangre del Cordero. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario, pero Él murió en mi lugar, en tu lugar, en el lugar de nuestro amigo oyente. Él está crucificado, nuestro pecado en la cruz. Cuando yo voy y le digo, Señor, me perdona, la justificación, la gracia, la misericordia es activada. Y hoy vos sos un profesor, un maestro de la palabra, pero también sos un sacerdote porque orás, sos una persona intercesora porque pedís por los vecinos, por los amigos, sos una persona justificada, restituida por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hoy, no solo eso, sino que también eres un príncipe, un heredero del reino. Entonces nosotros tenemos que permanecer predicando el Evangelio para que muchas personas vengan a los pies de Jesucristo. Por eso el diablo ¿qué quiere atacar el diablo ahora en los púlpitos? El diablo quiere atacar la justificación, la salvación, quiere que las personas vuelvan a las obras. La abundante gracia y el don de justicia. Por eso acá tengo yo algo importante. Mira, nuestra obediencia es la obediencia de uno. Es decir, yo no puedo acercarme a Dios por mi obediencia. ¿Qué hace el diablo ahora? Por eso está linda esta frase. Las cosas no son como las vemos como somos. El diablo quiere que veamos, en vez de ver la gracia de Dios y la justicia en nosotros, quiere el diablo que nos miremos nosotros mismos y digamos, no, si total vos hiciste como dijiste vos, hiciste una obra de caridad, vos estás bien ante Dios. Seguí así que vas bien. Y cuando seguimos así, nos alejamos de la gracia de Dios y en algún momento el diablo nos va a poner, viste, hiciste tal cosa y no cumpliste. Y ahí nos va a atacar. Por eso dice que la estrategia del diablo es eso, poner los ojos en nuestra obediencia. Y nosotros no tenemos, la obediencia nuestra es la obediencia de Cristo. Él cumplió por nosotros. Cuando nosotros nos entregamos por fe a esa vida y nos entregamos por fe a la sangre del Cordero,
y creemos, porque dice Pablo, de la manera que creíste, así tenemos que andar. ¿Cómo tenemos que andar? Como muertos en Cristo. Otro tema que podemos hablar es cómo morimos al pecado. Amén. ¿Cómo dice la Vamos. Biblia? Estamos muertos. Es decir, ahora estamos viendo algo importante, que la obediencia nuestra a Dios no nos lleva. Nos lleva Amén. la gracia abundante que tenemos por el don de justicia. Que Vamos. nuestra Pascua que vamos a celebrar ahora es una Pascua de resurrección. ¿Cuántos recibieron a Cristo cuando predicó Pedro el Pentecostés, pastor? ¿Te acordás? 3.000. 3.000. Y dice que en el Pentecostés hebreo murieron 3.000, porque ellos no 3.000. quisieron llegar a Dios por sus obras y murieron porque nadie podía. Y en Pentecostés del Señor Jesús, cuando Pedro reconoce sus pecados y hace que el Evangelio se conozca, el Evangelio hace que nos dé vida. Por eso, ojalá que este Evangelio que estamos transmitiendo, de gracia, de abundante gracia y de don de justicia, pueda llegar a muchas personas en esta Pascua. Amén. Vamos a orar para este tiempo y cerrar este estudio. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don de la justicia que es tu Hijo. Gracias, Señor, por la gracia de habernos separados para ti, porque tú nos escogiste desde antes del vientre de nuestra madre, tú ya sabías que tú nos tenías preparados, Señor. Gracias porque también desde antes de la fundación preparaste esta gracia en Jesús. Él dijo, Padre, en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo a hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto. Oh Señor, tú estás establecido, Señor, la gracia a través de Jesucristo el Señor. Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Ya no es un corderito, no es un becerro que tenemos que matar y derramar su sangre. Él ya la hizo una vez y para siempre. Por eso ahora te pedimos que tu llenura de tu Espíritu Santo llegue a todos los corazones. En el nombre del Señor Jesús, en esta Pascua. Amén y amén. Sí, Señor. Te agradezco por este tiempo. Te pido, Señor, que bendigas cada amigo, cada oyente, Señor, cada familia, Padre, que ve este video de estudio, Señor. Que sean bendecidos, Padre. Que tú seas glorificado. En nombre de Jesús, bendecimos esta Pascua, Señor, y nos gozamos. Nos gozamos porque tú nos has amado y nos has redimido y restaurado. En nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hasta la próxima.